Muy buenos días, mi nombre es Iván Ángel Salinas García y el día de hoy me encuentro, sería narrando lo que sería mi producto integrador de aprendizaje en la materia de ciencias en los materiales en la ingeniería civil. En dicho pie nos constó de leer un artículo científico el cual nos narraba acerca, bueno, no nos narraba, nos informaba acerca de cierto pues, experimento, cierta búsqueda científica del por qué. En mi caso, pues se trató de hacer, el artículo fue titulado como Caracterización y estado de conservación de vidrios tardorromanos del Museo Arqueológico Regional de Madrid, procedentes de la necrópolis de las Cubes de la Sagra. En simples palabras, se tomaron 14 muestras de vidrios que se exponen día a día lo que sería en el Museo de Madrid, por lo que se tomaron 14 muestras y 14 muestras fueron puestas en diferentes circunstancias, bueno, en ciertos estudios para saber qué propiedades contienen alrededor de ellos, cómo es que se mantienen al día a día y que pues básicamente también otro propósito fue el buscar las tonalidades, es decir, porque tienen ciertos colores, ciertos vidrios y otros no, porque uno es más azul, otro es más verde, porque uno es transparente. Eso fue otro de los propósitos de dicha investigación. Así que básicamente en todo lo que fue escrito se buscaron cuatro propósitos, que fue la composición química, que básicamente es cómo está hecho el material, es decir, de que, bueno, este material tiene tanto hierro, tiene tanto cobre, tiene tanto aluminio, etcétera, etcétera. O sea, elementos químicos combinados que forman un compuesto alrededor de pues, muchos compuestos que conforman el dicho material del vidrio. Esa es una. La otra fue conocer sus tonalidades, es decir, porque tiene ciertos colores, que lo acabo de mencionar. El otro fue otro estado pues, fue básicamente el por qué, qué es lo que tiene alrededor de dicho material. Es decir, cuando tú consigues un vidrio no es simplemente vidrio, es decir, tiene ciertas partículas alrededor de él que se le pegan, se le llaman sedimentos, y dichos sedimentos pueden llegar a afectar al vidrio, por lo que también se realizó un estudio de qué es lo que tiene alrededor y si pudiese afectarlo, porque después de eso salió una nueva, por decirlo así, pregunta cómo conservar el vidrio de la mejor manera posible para lo largo de todo el tiempo. Es decir, de que pueda mantenerse firme sin recibir muchos daños aparentes o muy graves y pues pueda exponerse de la mejor manera en el Museo de Madrid, porque ese es su propósito, ser expuestos en dicho museo. Para poder abarcar dicho tema, poder abarcar dichas preguntas, las 14 muestras de vidrio que se tomaron, que fueron obtenidas a base de dos necrópolis cerca del país de España, pues pusieron diferentes pruebas, por ejemplo, pruebas de pH, en las cuales se midió su nivel de acidez para conocer qué tan ácido es un material a otro, bueno, más bien se buscó los sedimentos que lo conformaban alrededor, si dicho nivel de acidez podría afectar al vidrio y dañarlo, por lo que es lo que menos que se quiere, no dañarlo, quieren buscar una manera de mantenerlo lo más sano posible. Otros efectos fue, por ejemplo, meterlos a ensayos, o no, más bien a pruebas microscópicas para conocer. Por ejemplo, se tiene el vidrio y puedes verlo físicamente, de que es rojo, es azul, son macroscópicas esas dichas visualizaciones. Microscópicas es buscarlo por dentro, qué hay dentro de él, qué lo compone, y así conoceríamos su composición química. Además de meterlos a rayos X para conocer pues, por qué tienen ciertos colores, y etcétera, etcétera. Así que a base de ello pues, se obtuvieron todos los datos en diferentes pruebas, conocer los materiales que conforman alrededor, si ya sabemos su pH y lo afecta, pues saber qué materiales son para que no lo lleguen a afectar a otros materiales similares. Así que pues vamos a ir directo. El artículo fue diseñado por tres diferentes, por decirlo así, departamentos. El primero fue el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España. En todo eso participaron cuatro personas, que fue Fernando Agua, Juan Félix Conde, Manuel García Eras y M. Ángeles Villegas. De esos cuatro fueron los representantes del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. El otro estudio, por decirlo así, fue el Garbar Consultores Patrimonio Histórico SL, que también es de Madrid, España, quienes en este caso fueron dos personas, fue Pilar Oñate y Juan Sanguino. Y por último, el Museo de Arqueología Regional de Colombia de Madrid, fue Alcalá de Hernández, Madrid, España, y su participante fue Antonio Dávila.
Este artículo, si lo desean buscar, se publicó en la revista El Saber el 16 de marzo del año 2015 y pues para un bote en las sociedades de cerámicos y vidrios. Ok, ¿en qué trató básicamente esto? Como se mencionó, pues se hicieron diferentes experimentos a lo largo de las 14 muestras de vidrio en rayos X para poder determinar su composición química. Si desean saber con qué equipo lo hicieron, es una analítica de axios de dispersión de longitudes de onda. Básicamente esto con ayuda de los rayos X pudieron visualizar cómo está compuesto y pusieron cuenta que todos los vidrios son de silicato sódico cálcico, es decir, pues simplemente son vidrios hechos a base de un poquito de arena o mucha arena también. A la, pues, a la vez que se obtuvo la composición del vidrio, pues llegaron a obtener ciertos resultados variados, porque ningún vidrio es igual. A pesar de que son de la misma época, hubo ciertos vidrios que tuvieron ciertas diferencias. Por ejemplo, la muestra SS-2, CES-2, dicho material, al tener un material, sus composición estar muy mínima, al momento de meterlo a un estudio, pues no pudieron obtener en sí cómo está compuesto. Y por ejemplo, en otras muestras, por ejemplo, lo que fue la CS3 y la CS4, dichos vidrios, al tener ciertas particularidades diferentes a los demás, pues se pudieron decir que son de mejor calidad, debido a que son un poco más fuertes, por decirlo de una manera, y pues para formadores de red vítrea frente a los marcadores de la red, es decir, pues tienen ciertas estructuras más resistentes, más pues como que no los van a modificar mucho y así pues se puede mantener en cierta estructura firme, por decirlo de una manera. Y aparte de eso, pues también está la CS-6, que dicho material también se tomó como muestra, pero al momento de realizarle los estudios se descubrió que es muy diferente a los otros 13. Es decir, por ejemplo, su peso de los dos compuestos, si se analizaban, se descubría que estaban muy diferentes a comparación de los demás y se dedujo que dicho vidrio no pertenecía a dicha época porque es diferente, no coincide, es diferente y, pues, por su manera, porque decían, ese vidrio fue hecho a base de estar más moderno para nuevas necesidades, por lo que pues no se pudo hacer. Por ejemplo, eso fue para conocer su composición. Ahora, si quisiéramos conocer su pH, como decía, es un nivel de acidez, conocer por qué tiene por qué puede llegar a afectar qué ácidos o qué bases pueden llegar a afectar dicho material. Por lo que, para poderlo hacer, se utilizó el método de pasa saturada de muestras de agua con un pH metro digital de Orion Searches SA230. Es decir, simplemente se tomó las muestras y pues en simples palabras se midió su pH en una máquina. Para no complicarla porque está medio rarito el nombre. Así que pues básicamente se les midió, fueron las... O sea, al momento se tomaron diferentes muestras de los 14, se tomaron varias pues como les había dicho, se habían tomado de dos diferentes lugares, con un nombre un poquito raro, si mal recuerdo, se conocían como necrópolis, se tomaron de dos necrópolis, la norte alta y la sur baja. Y entonces se tomaron de las dos muestras diferentes vidrios, por lo tanto se tuvieron resultados mayormente relacionados, que la mayoría son básicas. De, y pues por ejemplo, pues la que es más básica se presentó fue la baja, debido a que se presentó la calcita y por lo tanto no presentó más niveles básicos que a la otra, que es la norte alta o alta. Pero en simples palabras, todos los vidrios seleccionados presentes en la necrópolis o de sur o baja presentaron casi las mismas niveles de acidez de las 14 muestras. Los que eran sur o baja presentaron particularidades muy similares en cuestión de nivel de acidez en su pH. Otra cosa que también se buscó era conocer sobre el estado de conservación, es decir, que cómo se mantiene el material alrededor de pues, dichos materiales en su entorno. Es decir, ya conozco que su nivel de pH, bueno, dicho vidrio, cómo le va a afectar.
Si quisieran conocer el método por el cual llegó a dichos resultados, se llevó a cabo por un microscopio electrónico de barrito de emisión de campo. Y pues se pudieron establecer conexiones claras entre el grado de deterioro o de deserción de los vidrios con las pequeñas diferencias de pH y composicionales del resto de cimientos adheridos a los mismos. Este va a decir unas palabras un poco más similares. El pH presente casi no afectó, por decirlo así, el material. Es decir, sí pude llegar a afectarlo porque a final de cuentas es un compuesto alrededor de un material no igual a él. Pero no lo llega a afectar tan drásticamente, por lo que puede mantenerse en ese entorno siempre y cuando, pues, puede decirse mantenerse en tenerle vistas, o sea, no de pasarlo por alto si llega a haber un cambio más drástico, pero a final de cuentas sí no varía mucho, no le afecta tanto. Otra, la última de los propósitos que también bueno, no de la última, sino de otros propósitos que se buscaba, era conocer los cromóforos. Los cromóforos, ya lo había mencionado, pero no con ese nombre, era el buscar los componentes que alteran el color de los vidrios. Pues si quisieran conocer cómo se utilizó, cómo se obtuvo dichos resultados, pues fue por un estudio de identificación mediante electrometría UV-BIS con un equipo Ocean Optic HR 4000CG. Básicamente, se pudo apreciar que principalmente para la asignación de ciertas tonalidades por parte de las muestras de vidrios era a base de la relación presentes entre los iones de hierro. ¿Cómo expresamos esto? Básicamente, todos los elementos, toda materia presente está conformada por ciertos electrones, bueno, más bien átomos. Y dichos átomos tienen ciertos electrones y aniones, no, electrones, protones y neutrones. Dichos materia tiene pues cierta carga. Esa carga hace que reaccione de cierta manera, ya sea de manera positiva, de manera negativa, de manera neutra. Y pues por ejemplo están los iones, que son los encargados muchas veces de tener ciertas cargas, creo que negativas, no positivas, sí, negativas, por lo que ellos se encargan de reaccionar con otros materiales. Cuando decimos que los iones de hierro, quiere decir, por ejemplo, esos materiales tenían ciertas relaciones con ciertos otros elementos, por lo que formaban ciertas tonalidades en los colores. Por ejemplo, si vamos a los tornos, había unos vidrios que eran color verde. Y dichos materiales tenían, por ejemplo, una relación de hierro 3 positivo sobre hierro más 2 positivo. Tenían una relación así, por lo que les daba una tonalidad verde en ciertas partes del vidrio. Y pues un vidrio, por ejemplo, de ese fue el caso del CS-1. Ah, y pues básicamente si quisieran para obtener dichos resultados, pues digo, fue con el aparato y también a base de los rayos X, que fue también utilizado para las muestras de la composición química. Pues por ejemplo, a lo largo del documento pues se nos mostraban diferentes gráficas, imágenes, pues ubicación de tipo de dónde se consiguió el material. Y pues las cuales fueron en total, fueron 10 figuras diferentes las cuales se nos nombraron. Tenían nombres muy extensos, por lo cual no lo voy a mencionar. Pero si nos vamos a cantidad total de imágenes presentes fueron unas 38. Pues como se decía, eran fotografías de los materiales con los que sabes que este es el material tal y así se ve. Este es el material, este es el mismo nicho, es la misma muestra, solo que en este caso a nivel microscópico, es decir, un zoom muy exagerado en dicho material, por lo que podemos verlo, por decirlo así, por dentro. Y podemos ver de que sabes que aquí está cierto elemento, cierto compuesto, aquí está tal, y pues empieza a ver su composición química. Y pues por ejemplo, y también estaban las gráficas. Las gráficas eran, por ejemplo, de que nos daban una relación. Por ejemplo, eran lineales. Una gráfica lineal quiere decir que está, por ejemplo, un eje así, el eje Y, y este es el eje X, y hay una línea que pasa así, para arriba, o sea, inclinada. Hubo, por ejemplo, una gráfica presente, así fue el caso del contenido de óxido de magnesio 2 pues, con los materiales, es decir, que tanto óxido de magnesio presente proporcional se encontraban ciertos materiales y pues ahí se podía apreciar de que aquí tiene un poquito más, aquí está más cerca de así, etcétera, etcétera. Y pues las parabólicas, había también otras parabólicas que básicamente los mismos ejes, solo que en este caso en vez de que sea una línea, pues tiene a tener curvas.
Eso es una parábola. Y también pues se encontró en el caso de la relación de los iones de hierro, como a veces, pues de que por ejemplo aquí cierta estaba la parábola y cierto ion de hierro metió por decirlo así, un cambio y luego volvía a moverse, por lo que ahí afectaba el ion de hierro y pues muchas veces también se encontraba un ion de cobre por ahí. Eso básicamente fueron imágenes. También hubo tablas, las cuales nos presentaban los resultados de una manera más sintetizada. Por ejemplo, había tablas, eran un total de tres. Una tabla pues era, por ejemplo, las características macroscópicas, es decir, el material. Y pues, no sé, se ve que es rojo, tiene tantos vértices, por decirlo de una manera. Su nombre es tal, o sea, etcétera, etcétera. Y en las microscópicas también no se usó, no hubo una tabla de esa, pero sí hubo una no, sí hubo una tabla microscópica que fue la tabla 2 que en esta básicamente era, pues, como su composición química ya a niveles más, pues, microscópicos. Es decir, pues ya se podía visualizar cómo eran, por dentro, cómo lo componían, qué era lo que tenía dentro para que fuera de cierta manera. Y la tabla 3 que fue la del pH. En esas cuentas venía el nombre, venía el pH y qué compuesto era, de que no sé, bueno, qué muestra era, de que es la muestra 2, tiene un pH de tanto, la muestra 7 tiene tanto, muestra 8 tiene tanto pH. Y así pues se pudo hacer una relación que básicamente todos eran muy básicos, en especial los que eran del sur o baja. Si me hicieran alguna pregunta a mí de que cuál fue mi favorito, yo diría que fue de todas las figuras presentes del artículo de investigación, yo diría que fue la que me llamó la atención fue la imagen, la figura yo creo 6 y creo que era guiona, en el cual hace cuenta, como se había mencionado, se mencionaba que una muestra era diferente a las demás. Es decir, que se notaba mucho su diferencia de cuando lo hicieron, se notaba que era muy diferente a los demás materiales. Por lo que se tenía una gráfica y se tenían de que si, estaban así las muestras en un lado y hasta acá estaba la muestra 6. Es decir, o sea, era su relación eran dos relaciones de peso y se podía apreciar que una tenía a tener tendencia menos de uno, pero más de otro, porque es cuenta era para acá y más y para acá y más. Bueno, tenía poquito de uno, pero mucho de otro. Y en cambio todos los demás tenían a ser como que mucho del que estaba aquí abajo del eje X, pero muy poco del eje que tenía de las Y. Bueno, comparación de la muestra 6. Y además de eso se podría apreciar que la muestra 3 y la muestra 4 pues se mencionaba que también eran diferentes, es decir, que eran como que más perfectos, por decirlo de una manera, más así, ya me entienden. Y pues ese se encontraba en la parte del centro también, la muestra 3 y 4 separados de las demás, cuando estaba la 6 3 y 4 y aquí se encontraba la 1 2 la 5 6 5 7 8 9 10 11 12 13 hasta la 14 y pues se puede apreciar que pues, eran muy diferentes, o sea, en cuestión de su relación de peso en porcentaje. Y además había otra tabla que si me dijeran cuál me llamó la atención en la cuestión de las tablas, pues diría que fue la 2 que más que nada era su composición química microscópica de los materiales. Era un total de 18 compuestos que los cuales se pudieron apreciar. No todos tenían los mismos compuestos, unos tenían más de otros, otros no tenían nada de ninguno, como en el caso de la muestra 2 que no se pudo apreciar nada de nada. Pero, por ejemplo, había casos de que, no sé, de los 18 tenían 14, bueno, tenían 16 y le faltaron 2, tenían, no sé, 10 y le faltaron 4. O sea, pues, tenían los mismos materiales, pero no se lograron. O sea, todas eran las mismas pruebas, pero no todos tuvieron los mismos. O sea, de que, aquí hubo 18, pero sabes que esos 18, no sé, uno nada más tuvo todos, otro tuvo dos nada más. O sea, ¿sí me entienden? Por eso se me hizo padre que, mira, te dejaba ver todos los compuestos y qué es lo que tenía uno que lo hacía diferente de otro, porque muchos tenían las mismas. Por eso, no sé, de los 14 las primeras 7 columnas todas tenían, pero variaba la cantidad, por lo que se me hacía interesante eso. En las conclusiones, nada más nada más hice una conclusión general en el documento, pero en el cual pues te decía todo la conclusión estaba muy corta, de hecho, pero te resumía todo de una manera pues muy precisa, te decía, bueno, pues aquí está la conclusión, era un trámite así, y te decía, pues te mencionaba básicamente todo lo que les he mencionado, de que pues
cómo fueron los materiales. Te decía de que pues, el color de cada compuesto te lo mencionaba. Y te decía, pues sabes que aquí viene tanto de este, por ejemplo. Si nos vamos con los vidrios incoloros, por ejemplo, los que no tenían nada de color, pues tenían pequeñas proporciones de hierro 3 sobre hierro 2. Y también estaban los incoloros amarillentos que tenían prepotencia de hierro 3. Los incoloros azulados que tenían también prepotencia de hierro, pero en este caso hierro 2. También estaban, por ejemplo, los verdes oliva que decía que era pues de la muestra 1. Y en este caso pues también tenían pero por ejemplo, a diferencia del primero, este tenía pues hierro 3 sobre hierro 2. En cambio, en este caso tiene demasiado hierro 3 sobre demasiado hierro 2. Por lo que por eso se cambiaba el color. De ser incoloro se hizo un verde. O sea, por eso cambiaba. Y pues también estaban los azules, que en este caso era más que nada una relación de cobre con cobre 2,0, 2 más. También, por ejemplo, se hablaba de la composición, de que, pues, ¿sabes qué? Pues la composición de todos los vidrios se pudo simplificar en que todos son silicatos o sólicos cálcicos. O sea, así se le podría nombrar a los vidrios que se estudiaron, pues ese nombre, silicatos sólicos cálcicos, de los 14 muestras. Y pues también se volvió a mencionar lo mismo que les había acabado de decir, de que pues de las 14 muestras, una pues era diferente a las demás en cuestión de su material de manera que lo hicieron y se podía simplificar de que sabes que pues fue hecho en diferente época, por lo tanto su manera de haberse hecho pues es diferente por la diferencia de tiempos de edades. También pues se mencionaba de que pues por ejemplo como lo del VIH, que pues se decía de que pues por tenerlos alrededor pues no le iba a afectar mucho, o sea, por tenerlo presente. Ah, pues por ejemplo, pues también, pues básicamente es lo que mencionaba. También, pues digo, les mencionaba los muestras presentes, ¿cómo se llama? Los propiedades alrededor de ellos. Y se menciona que tenía una capa de gel de silicio, algo así se llamaba, el cual pues lo rodeaba y pues de cierta manera pues no le ve lo que tenía alrededor de él. Y pues básicamente esas conclusiones hablaba de lo que les acabo de mencionar, solo que de una manera un poco más precisa, más científica, más correcta. Y en fin, una idea que a mí me surgió a base de lo que yo leí, pues fue de que, pues bueno, pues sí, bueno, que fue más que nada lo que me llamó la atención de todo el artículo que leí, que fue básicamente de la diferencia de materiales, o sea, de cómo fue hecho un vidrio a comparación de otros, y pues que sí variaba, o sea, sí cambiaba drásticamente pues, su composición, o sea, porque como les decía, la mayoría estaba aquí y el otro estaba acá, o sea, muy poquito de este, pero mucho de este, y el otro era más de este, pero menos, o sea, sí se notaba la diferencia o sea, sí se notaba muy notorio. Por lo que a mí me gustó mucho eso, sí que pues una idea mía a base de lo que yo leí que me gustaría que no sé, se pudiese investigar, a lo mejor ya se hizo, pues sería básicamente medir los materiales que tenemos día a día, pero sabes, decir, ¿sabes qué? ¿Qué tan diferentes, por ejemplo, en un cemento? En un cemento, antes se llegaba, son diferentes fases al realizar un cemento. Hay la fase en la que por lo general en el pasado se utilizaba se llamaba velita. Dicho material de velita, o sea, se llegaba a cierta temperatura, creo que era 800 grados, y se llegaba a los 800, 1000, ¿no? Algo así más o menos, 800, 900. Y dicho, pues se formaba la velita. Dicha velita, pues en fin, si jalaban el cemento, si puedes meterle el cemento, si se podía construir con él para hacer concreto. Pues lo malo es que al momento de que tú lo hicieras se tardaba demasiado en fraguar el concreto, o sea, tenía que durar la siembra semanas, pero semanas, o sea, no creas 4, no, déjala y ahorita volvemos. O sea, es lo que decía y pues y en cambio ahora está la velita y sigue una fase llamada alita. Dicha alita hace que el fraguado sea así, o sea, de que para los 7 días ya tiene tanta resistencia al concreto, para los 28 días ya está a su tope, o sea, ya en los 28 días tu concreto ya debe jalar al 100. Si no jala al 100 es porque hiciste algo mal. Pero en 28 días, o sea, de 28 días a meses, o sea, a veces decía, me gustaría ver, no sé, si es el caso del cemento y pues relacionado al concreto, no sé, a lo mejor no sé, el metal, o sea, el metal, por ejemplo, el acero, que tanto cambio ha habido entre el acero de antes y el acero de ahora, los cableados, o sea, el cobre, o sea, materiales así que dices día a día los ves y que la verdad cambia, o sea, por ejemplo, hasta con las llantas, antes las llantas eran blancas y no les metían carbón y ahora les meten carbón porque ahora se hacen más fuertes porque no se ensucian de blanco. O sea, te digo, cosas así, pues fue lo que me llamó la atención más que nada de ahí. Así que básicamente, pues fue una de las cosas que más me llamó la atención.
Por último, pues por ejemplo, si quisieran saber qué tantas referencias obtuvo el documento, pues, fueron un total de 14 15 referencias aproximadamente, si mal lo recuerdo. Y pues básicamente en ello pues hablaba de que todo se resumía de que toda esa información, todo el documento fue realizado a base de todo esto, de todas esas fuentes científicas que se investigaron. Y pues ya sería todo. En mi caso, pues me pidieron a mí agregar uno que tuviera como unas palabras clave de dicho documento. Y pues también hace cuenta, pues las palabras claves que yo logré encontrar fueron la palabra vidrio y palabra arqueometría, que básicamente el documento que también también me salió de la revista Elsevier, también del boletín de la Sociedad Española de Cerámico y Vidrio, pero el título de esta fue la Hispania antigua y medieval a través del vidrio y la aportación de la arqueometría, y fue escrito por Jorge de Juan Ares y Nevila Chivile. Así que básicamente sería todo. Este es un video, les digo, una muy breve explicación de lo que yo leí. Y pues sería todo. Gracias.